Bienvenidos y bienvenidas a la actividad del día de la fecha. Le voy a ceder la palabra a la señora decana María Fernanda Vázquez para que dé inicio a esta actividad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Realmente es un grato momento para nuestra comunidad universitaria. Como siempre, nuestro rector manifiesta, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la primera de conurbano, y estábamos dando inicio a las actividades que tienen que ver con nuestra querida diplomatura en Géneros y Sociedad. Y realmente en esta tarde tenemos una invitada de lujo, que ya es prácticamente de nuestra casa, de la Universidad de Lomas, que es nuestra querida Dora Barrancos, que hoy se va a referir en este conversatorio sobre el feminismo, al derecho y al revés, balances de logros y obstáculos. Y realmente Dora es una persona muy conocida por todos, no hace falta que la presente, pero sí quiero referirme a la importancia que tiene para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora generar estos espacios de sensibilización y diálogo en el ambiente universitario. Específicamente para hablar sobre las desigualdades de las mujeres y de las disidencias. No podemos ni queremos ser ajenos a esta realidad. Debemos tener un rol activo, participativo, para achicar estas brechas y generar igualdad de condiciones y oportunidades. Quiero destacar el compromiso en la formación de ciudadanos y promotores, profesionales también, con perspectiva de género. Justamente cuando soñábamos esta diplomatura, con Gustavo Naón, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, pensábamos en la importancia y en la necesidad de poder contar con un cuerpo docente formado y preparado en perspectiva de género. Y es por eso el objetivo de formar formadores que tiene este espacio, esta propuesta académica, que por tercera vez estamos iniciando una corte de formadores de la diplomatura en Géneros y Sociedad. Finalmente agradecer a Dora Barrancos nuevamente por su inmensa generosidad, por su compromiso con toda la universidad pública y especialmente con nuestra querida Casa de Estudios, que nuevamente nos acompaña y nos va a brindar un valioso aporte a esta construcción. Muchas gracias, Dora. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias a ese haz de gente tan linda que me ha convocado hoy para que charlemos un rato acerca de feminismo. Me encantó cuando Marcelo hizo esta vinculación, nos pusimos rápidamente de acuerdo sobre qué era el feminismo, en realidad en plural, al derecho y al revés, porque daba justamente la idea de lo que quería exponer, y voy a hacerlo ahora, y es la enorme cantidad de vertientes que tiene el feminismo. Por lo tanto, nos obligamos siempre a los feminismos en plural. A veces podemos decir el movimiento feminista, pero bueno. Entonces agradecer a esa querida Facultad de Derecho, a Ciencias Sociales y en fin a quienes a quienes me han invitado para esta charla. Entonces creo que es una preocupación importante que debe tenerse en la formación, y es, sí, en la formación especializada, géneros, etcétera, etcétera, ni decir qué significa el conocimiento acerca de las vertientes feministas, pero sobre todo, digo, con un carácter formativo en general, dado que estamos hoy frente a un fenómeno que no existía siquiera hace 10, 15 años atrás. Y este fenómeno al que estamos asistiendo en América Latina de manera particular, y casi de modo ejemplar, algo en el que es un espejo en el que puede mirarse
la experiencia europea y norteamericana hoy día. Es tal vez la primera vez que desde América Latina parte un cierto reverbero de oportunidad ejemplar. ¿Y por qué lo digo? Y porque en nuestras naciones, especialmente en Argentina, Chile, México, Uruguay, estamos asistiendo a este fenómeno, digo, que no existía hace 15 años atrás o menos, que es el feminismo engarzado en esas pluralidades, de modo que se ha convertido en un gran partido de masas. El movimiento feminista en su pluralidad enorme, los feminismos, se han convertido en un cauce notable de partido de masas. Es la primera vez que, en la que la experiencia nuestra, la experiencia histórica, ¿no? Se encuentra frente a ese fenómeno. En general, y ahora voy a ir a colocarme un poco en el pasado, el nacimiento del feminismo como movimiento articulado, se pueden encontrar vestigios antes de 1848, puede haber vestigios. Tenemos a una figura como Christine Pizan, que hizo un libro precioso sobre la ciudad de las mujeres, o podemos ir a Olympe de Gouges, ¿no? En medio de la Revolución Francesa, o a Mary Wollstonecraft, que son así como núcleos indiciales de una propuesta de emancipación de las mujeres. Pero no podríamos decir, por lo menos desde mi perspectiva, que ahí haya una articulación de agencia. Hay voces, pero no hay una articulación de agencia, no hay un movimiento. Entonces, creo que a veces muchas colegas, inclusive importantes académicas, se entusiasman mucho narrando los feminismos del siglo XII, XIII, XIV, XV. Y a mí me parece que es, a todas luces, una fórmula anacrónica, en el sentido de que estamos con un problema de temporalidades, en donde efectivamente hay que reconocer que, sobre todo tratándose de movimiento, hay necesidad de un colectivo moviéndose, no de una expresión autorizada en un contexto muy desapacible, o una voz que emerge dentro de contextos apacibles, pero que no le dan sustantividad a la idea del colectivo. Bueno, en suma, hay feminismo cuando hay colectivo de reivindicación de derechos, y tal lo que ocurre en algo que para las feministas históricamente tiene una connotación notable de hito fundacional, ¿no? 1848, Seneca Falls, capilla metodista a unos kilómetros de Nueva York, en donde se reúne un grupo muy importante de mujeres y un grupo bastante importante de varones, en general varones que estaban en situación de matrimonial con muchas de las mujeres que allí estuvieron. Y voy a también repasar algo que es muy importante en esa primera reunión, y es que ahí se absorbían también motivos abolicionistas. Se absorbieron en esa primera forja de las mujeres que se van a ir asociándose cada vez más al término feminismo. El término es de finales del siglo XIX, no existe siquiera el término feminismo en esas primeras manifestaciones. Es una gran militante francesa, Hubertine Auclair, la que propone en un periódico muy interesante que se llamaba La Citoyenne, la ciudadana. Hubertine recoge el término que tal vez de modo sarcástico había andado corriendo. Se había sostenido, tal es la historia, se las hago muy rápida,
que uno de los que había usado en términos un poco sarcásticos, el término feminismo, feminista, había sido Dumas, hijo, quien, señor conservador, en el momento en que se discute ahí, todavía en ese fin de siglo, el proyecto de divorcio vincular en Francia, Dumas, que se oponía al divorcio vincular, encaró algunos artículos diciendo que había una playa de feministas, varones feministas, varones que pensaban con una óptica declaradamente favorable a la circunstante mujer. ¿Y por qué? Porque en general el tema del divorcio vincular, el objeto en discusión jurídica, divorcio vincular, hacía aparecer en todo y cualquier lugar un precipitado de análisis que podría llamarse amigable con las mujeres, está claro. Cualquiera de esos debates, y hay gente de derecho ahí que seguramente sabe esto, estos debates, efectivamente, el debate del divorcio vincular, si se lo acompaña ahí en los diversos lugares donde tuvo lugar, incluida Argentina, que tuvo una rémora enorme en la discusión, la primera vez que se discute en Argentina es 1902, y de manera muy solitaria, ¿no? Muy solitaria, digo, la acción de esos liberales a favor del divorcio vincular. Lo que quiero decir es que las voces, toda la esgrima, en realidad a favor del divorcio vincular, hace una relación muy ponderada de la situación de las mujeres. El divorcio vincular está muy, el análisis y el debate, a la circunstante mujer, quién es la que efectivamente, fíjense ustedes, no eran feministas, pero cuál era la situación depredada de una mujer que estaba casada con un individuo del cual no se podía divorciar legalmente. Sí, había divorcio, pero no divorcio vincular, se podía separar, pero no había posibilidad de ninguna de habilitación, obviamente legal, para un nuevo vínculo. Entonces, en el análisis de los discursos a favor del divorcio, como había ocurrido en Francia, había mucho alegato sobre la condición femenina que tenía que soportar estas situaciones. Maridos que eran, en fin, bastante canallas, en general, y esto es muy interesante. Por lo tanto, no puede sorprender que empezara a usar muy esporádicamente, pero se ha dicho de Dumas, que usó el término así muy acusador, son los feministas, tienen una perspectiva de acompañamiento acerca de las presumibles desgracias que tienen las mujeres casadas con figuras que efectivamente son, en fin, que son un estropicio. Por lo tanto, Libertino Clerc toma el término y lo reviste de una significación ponderada como causa de los derechos de las mujeres. La causa de los derechos de las mujeres pasa a llamarse feminismo ahí, a fines del siglo XIX, recién. Por lo tanto, quiero decirles también que los feminismos siempre fueron plurales, que en Estados Unidos había varios grupos de feministas, no siempre en total acuerdo, y que sí, al final del siglo XIX hubo una eclosión de feminismos muy importante, y una podría contar, por ejemplo, nada menos que los feminismos desarrollados en la plaza inglesa, ¿no? Donde había inclusive feministas que estaban bastante enfrentadas respecto sobre todo a la metodología de acción, ¿no? Y siempre me gusta contraponer dos grandes figuras del feminismo inglés, una es Millicent Fawcett Garrett y la otra es la muy conocida Emmeline Pankhurst, la señora Pankhurst, que es la gran sufragista inglesa, todas la recordarán. Entonces, había desacuerdos respecto a la metodología, respecto, obviamente, el punto de vista de Emmeline Pankhurst,
era sobre todo un punto de vista que tenía que ver con la emancipación posible a través del sufragio femenino. Esta es otra de las cuestiones que quiero decir. A veces, y sobre todo en ese final del siglo, inicios, algunas feministas, el caso de Pankhurst era mucho más integral, ¿no? Pero algunos grupos feministas desarrollaron una acción muy, muy importante respecto de un ángulo posicional y que reclamaba derechos, el sufragismo, ¿no? Entonces, tanto que se encuentran grupos muy especializados. En América Latina lo mismo. En algunos lugares hubo una adhesión a un programa feminista más integral, podríamos decir, en donde se supone que la acción de esas feministas se desarrolla en orden a resolver la injuriosa situación jurídica, la minusvalía jurídica, el hecho de que todos nuestros códigos, todos nuestros códigos hicieran un lugar a la inferioridad jurídica de las mujeres, a esto de incapaces relativas que tenía la codificación, entonces eso, y tenían también un programa con relación al sufragio, y había un programa con relación a la educación, y había, digo, sí, en eso feminismo, pero había grupos que tuvieron una especialización en orden al sufragio, y que a veces, en realidad, su tematización principal era el sufragio. Eso no los hacía menos feministas. Esto es lo que quiero decir, que ha habido ciertas especializaciones, ¿no? Y que a veces ha habido desencuentros tremendos, y ya desde el pasado por eso hay feminismos al derecho y al revés. Había algunas feministas mucho más recatadas respecto del orden de la emancipación, no tan emancipatorias. De hecho, muchas mujeres que se allegaron a las formulaciones de derechos por la cuestión de los derechos políticos, podían ser muy conservadoras en otros aspectos. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Y de hecho, en la Argentina también tenemos un vibrato particular de señoras conservadoras en los años 20, que se suma a la acción de las feministas reformistas más progresivas y de alguna manera más integrales, pero que procuran, es el caso de Camila Horne de Burmester, que tiene un grupo que va a definirse por la acción por el sufragio. Menos adhesión a los otros programas de emancipación de las mujeres. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Bueno, y ha habido momentos bastante consternadores, como yo acabo de publicar un libro sobre los feminismos en América Latina, quiero decir, hay momentos que son muy cruciales de divergencia. Por ejemplo, el grupo feminista que va a apoyar la dictadura de Machado en Cuba, porque Machado ha prometido el sufragio, jamás lo sancionó, jamás. Pero bueno, ese es un percance, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer la historia integral, si no, no estaríamos trampeándonos. Bueno, otro tanto podría decir del movimiento por el sufragio femenino desarrollado en Paraguay, que tuvo un acoplamiento con la dictadura de Stroessner. La esposa de Stroessner era la presidenta honoraria del grupo, en suma. Pero bueno, su cauce no era la emancipación general, sino la propuesta del sufragio. Y la propuesta del sufragio, efectivamente, era muy atractiva, inclusive para mujeres conservadoras, porque ¿cómo no se iba a poder votar? Entonces, con relación, por ejemplo, al mundo inglés, el enfrentamiento de Millicent versus Emmeline Pankhurst es muy interesante, porque la verdad es que estaban en fronteras muy, muy diversas, ¿no? En fronteras que estaban con alguna situación de, digamos, no digo de enfrentamiento completo, pero sí de cierta lateralidad enfrentada. Lo notable es que miren lo que pasó con estas dos grandes feministas inglesas. Millicent es una figura muy interesante, que es una de las
las primeras figuras de la modernidad avanzada, que va a escribir sobre economía y la cuestión femenina. Así que es una persona, era de familia de extracción burguesa. Emmeline no era no tenía una extracción tan marcadamente burguesa, pero bueno, las dos que eran adversarias en estas lides. Millicent estaba siempre muy molesta por las medidas de acción directa con las que se desempeñaba Emmeline. Ustedes saben que el grupo Pankhurst es el grupo que se empeña en la acción directa, que no tiene ningún problema en salir a la calle, quebrar vidrios, enfrentarse con la policía, ser detenidas, y hasta de vez en cuando hasta poner un bombazo. Era un bombazo obviamente muy atenuado, pero o sea, la metodología de la acción directa, ¿no?, de enfrentamiento con lo que era las fórmulas de, bueno, en fin, represivas del Estado, ese grupo fue muy importante en esa acción. Ahora les quiero decir, las feministas en el mundo, en fin, estaban un poco azoradas por las acciones directas de Emmeline y su grupo, despertaba algún escozor, porque era, en fin. ¿Pero qué ocurrió? Permítanme decirles que algo inesperado. Millicent y Emmeline Pankhurst se entienden muy bien a propósito de 1914 y el ingreso a la guerra de Gran Bretaña. Notable. Ambas dos estuvieron absolutamente de acuerdo con que su país entrara a la guerra. Ustedes saben qué notable, ¿no? Un acuerdo que ya eso era, todavía me parece que no tiene un análisis tan consagrado. Alguna vez, hay muchas voces que han escrito sobre esto, incluso una mía a propósito justamente del Gran Congreso de La Haya, proponiendo la paz por parte de las mujeres, pero quiero decirles que hubo un quebranto grande de los feminismos a propósito de la Primera Guerra Mundial. Ustedes pueden imaginar, la división entre los países supuso una división también fuerte de los grupos feministas, y hay que, digamos, abdicar absolutamente de la idea de la íncita pacificación que tiene el modelo femenino de acción. No es verdad. Entonces, le he situado esto para decirles que efectivamente a veces ha habido en algunos feminismos grandes divergencias y de repente una acción mancomunada que después también, bueno, terminaba la guerra, etcétera, etcétera, continuaron ciertas divergencias. En suma, feminismos divergentes, feminismos de cierta radicalidad, enfrentados a feminismos un poco más retractivos, o un poco más apegados a sobre todo la fórmula del sufragio, ¿no? Ha habido a lo largo de los tiempos. Pero bueno, nosotros tenemos, nosotres, una experiencia notable con los cambios extraordinarios que se produjeron. Los feminismos de esa primera ola producen efectos hasta, ¿cómo decirlo?, terminada la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, bueno, los países se encuentran devastados, etcétera, etcétera, y hay una especie de repliegue, hay una especie de plegamiento de las antiguas urgencias feministas. Sobre todo porque la mayoría de los países, terminada la Segunda Guerra, obviamente sancionan el sufragio. Entonces, la conquista del sufragio, que era, en fin, que había hecho tantos esfuerzos comunes, etcétera, significó también una cierta parada. Entonces tenemos como una suerte de remanso. Eso no quiere decir que haya desaparecido los movimientos feministas en el mundo durante el 48, 49, 50, de ninguna manera. Ahora, son años en que efectivamente el mundo entero cambia tremendamente,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas está representando para el paradigma de Occidente un peligro total, erguimiento, extensión de la Guerra Fría, estoy hablando de situaciones bien conocidas, y que llegan, obviamente, hay como un cambio de eje. Las primeras formulaciones de Guerra Fría tienen que ver con impedir el avance soviético sobre el Mediterráneo, Grecia, esas zonas que parecían completamente expuestas, pero ahí cambia, alrededor de los 50, 50 y tanto, el eje de la Guerra Fría se vierte completamente, sí, sobre el mundo entero, pero tiene, hay muy interesantes trabajos, no soy nada original en lo que voy a decir, hay interesantes trabajos que muestran un cambio de eje geográfico de la Guerra Fría que pasa a las vértebras de América Latina. Bueno, primera situación de despojo, 1954, la caída de Jacobo Arbenz, inicio de los golpes de Estado en la región, 1954. Y ahí, entonces, en esa, yo diría, la experiencia de tanta vorágine de cambios que se van sucediendo entre los 50 y 60, manifestaciones muy diversas. Bueno, la propia Guerra Fría, las guerras de decolonización, las guerras que tenían que ver con experiencias nuevas, ¿no? Años 60, 59, la Revolución Cubana, pero movimientos de desarticulación colonial y movimientos notables de expresión reivindicativas de los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, grandes conmociones, que les voy a recordar todo lo que ocurrió en Estados Unidos de manera conmocionante, y algo que efectivamente tiene un efecto enorme sobre las manifestaciones de oposición, la guerra de Vietnam, En ese arco enorme, también hay que situar que todos los conatos estudiantiles, las revoluciones estudiantiles en el mundo, y también una revolución que no dejó de ser estridente, la revolución, bueno, en términos, ¿no? Hippie. El hippismo era una manifestación anticapitalista sobre el aspecto del anticonsumo. Esta era su apuesta, ¿no? Ser hippie significaba sobre todo una no adhesión al modo capitalista, si ustedes quieren, que tenía que ver con, obviamente, con limitar, cohibir, inhibir el consumo. Entonces, en fin, ustedes no habían nacido, pero era para nosotras muy interesante el movimiento hippie. No fue tan... no hizo tanta eclosión en América Latina, pero sí en las grandes ciudades de toda América Latina hubo, sobre todo en las grandes urbes, manifestaciones existenciales pro-hippies. En suma, todo eso es el caldo extraordinario del nuevo reverbero de los feminismos que se establecen entre los años 60 y 70. Hay ahí una enorme combustión que siempre me gusta sintetizar esto. ¿Qué pasó con ese reverbero? Bueno, qué notable, las mujeres recuperaron sus cuerpos, decidieron recuperar sus cuerpos. Y el cuerpo es algo más que la anatomía, obviamente, no. Es un significado, es una semiología que dispara en un sentido antipatriarcal y antiviolencia patriarcal. Por eso el feminismo ese, que es inaugural de los años 60, 70, es tan extraordinario en una bibliografía maravillosa, me parece, acerca de señalar una nueva teoría feminista que no había. Las abuelas, tatarabuelas no habían hecho teoría feminista. Entonces, en estos años se inaugura teoría feminista, epistemología feminista, y un nuevo posicionamiento vertebral. No era ya el dispositivo, bueno, el feminismo, los feminismos como una expresión de
la necesaria naturaleza contestataria que tiene una parte de la sociedad que tiene disminución de derechos. No, hay ahí un dispositivo de intelección tremendo, es la base de la desigualdad humana. La base de la desigualdad humana está en el sistema patriarcal, y después vienen todas las otras expresiones de la desigualdad. Y bueno, tenemos ahí una conjunción bibliográfica extraordinaria, pero en esto de una reasunción del cuerpo, cuando digo como toda como una semiología cuya intelección es el sometimiento al patriarcado, las hostilidades que produce el patriarcado, el descubrimiento de la violencia íncita constitutiva del patriarcado, el sometimiento de los cuerpos obligados al heterosexismo obligatorio. Hubo una manifestación de muchísima bibliografía, una manifestación vasta que tenemos de teóricas lesbianas en aquel momento, y no quiero señalar algunos nombres que hicieron un momento extraordinario en los años 70, 80 sobre todo. En suma, se propuso evidentemente un congestivo muchísimo más integrado que en los anteriores, los anteriores alegatos en torno a la emancipación femenina. Es notable lo que pasó. De ahí en más, a esto lo llamamos segunda ola. Bueno, pero ahí tenemos como una instalación de tercera ola, que a mí me parece interesante. Una tercera ola que es, por supuesto, los 90, porque hay una gran diversificación de modelajes, y además porque ya se están esculpiendo, hay tanto feminismo radical, feminismo liberal radicalizado, feminismo que tienen que ver con el materialismo, feminismos materialistas, muy apegados en general a lo que sería la interpretación marxista, por decirlo en términos muy genéricos, ¿no? Con figuras muy importantes, ¿no? Que pensaban desde el punto de vista del significado de la producción, la alienación y demás, que produjo notables ensayos, ¿no? Y que todavía son muy, muy importantes respecto de las relaciones con las mujeres y las expresiones del marxismo, la condición femenina y las relaciones con el capitalismo, las mujeres, el mercado, el capitalismo, etcétera, etcétera. Hay un importante grupo de feministas que se enrolaron en el marxismo, se encuentran no solo en Europa. Hay autoras que son norteamericanas, Harman, por ejemplo, no son autoras no, son autoras en todo caso, que provienen del mundo anglosajón, ¿no? Lo mismo pasó en Inglaterra. Una ruptura notable epistémica con bases del psicoanálisis. Una no puede dejar de pensar en lo que es una expresión, para mi gusto, así tan singular en ese posicionamiento como la de lo que representa para mí Luce Irigaray, Speculum. Speculum es un libro que es necesario volver a leerlo seguramente. Ahora hay una excelente nueva impresión de Speculum, muy bien traducido. En suma, había un trazado, si ustedes quieren también, de la radicalidad a formulaciones liberales individualistas, es una posición, y luego matices, ¿no? Matices importantes, modos de designar, obviamente feminismo existencialista, que tiene un acoplamiento en gran medida, una podría decir, Simone de Beauvoir se colocó dentro de la filosofía existencialista para su enorme gesta del segundo sexo, y bueno, y no solamente esa, lo notable es que siempre nos gusta decir algo que cuando Simone de Beauvoir escribe el segundo sexo todavía no era feminista. Ustedes saben que a mí me gusta hacer
la cuestión jocosa de que Simone de Beauvoir se convirtió al feminismo leyendo a Simone de Beauvoir. Entonces, ahí hay una expresión notable, ¿no? Porque, por supuesto, vuelto a leer, ustedes saben que no hay dimensión que no repase Simone de Beauvoir, sobre todo la dimensión biológica. Y tengo que decir algo, obviamente una desinstrucción completa con relación al viejo feminismo respecto de lo biológico. Lo biológico no es destino. No solamente no es destino, no representa nada esencial. Nada esencial. Por supuesto, ustedes van a encontrar teóricas que van en este punto, que por ahí, bueno, ¿y cómo se enlaza entonces la idea del sujeto mujer fuera de la expresión biológica? Problema, que hemos superado diciendo, bueno, lo había dicho Beauvoir, y después ese camino fue muy importante, porque fíjense, esto no ocurría con el feminismo en la primera ola, nada que ver. Las feministas en la primera ola eran maternalistas, seguramente habían hecho muy funcional el punto de vista de lo que les ocurría como un destino también, pero destino que tenía que ser emancipado. En suma, eso no, esas encrucijadas teóricas no estaban presentes. Una podría decir, Virginia Woolf es una adelantada respecto de las caracterizaciones que ella hace del patriarcado inglés, que son hoy tan conmovedoras, porque tiene un apego, es como si Virginia Woolf es extraordinaria, porque sigue sorprendiendo la precocidad. Bueno, estudió y analizó muchísimo, años, investigaba e indagaba, y por lo tanto gran parte de los resultados historiográficos de hoy acerca de la condición dominada de las mujeres inglesas es patéticamente un copy de lo que describió la propia Virginia Woolf. En suma, quiero decirles que esta cuestión antiesencialista, que, bueno, más adelante tuvo exégetas extraordinarias, que bueno, una de ellas Judith Butler, pero Judith Butler ya es todavía de los 90, ¿no? Eso que estamos con un ejercicio en esto que ya asoma como la tercera ola. Una podría decir, ya Butler y su enorme ejercitación respecto de, miren, sabe que volvía sobre las cuestiones que habían sido tratadas, pero una indagación completamente innovadora, una indagación que ponía el dedo sobre la nariz de las feministas. Miren, yo siempre les voy a recordar eso, ¿no? Me encanta decir que esa textualidad butleriana tenía que ver, era una advertencia a las feministas. Ustedes se han quedado muy tranquilas, sí, antibiologistas, pero finalmente hay una autorización total para la heterosexualidad. Y se han quedado muy apegadas a ese panfleto. Entonces, ella dice, la disposición patriarcal, uno de sus núcleos es la obligación heterosexual. Y esto deviene, obviamente, no es necesario, esto es un poco lo que estoy haciendo una reducción, discúlpenme, pero cuando Butler dice, bueno, no es que esté contra el género como se ha pensado, ella dice, le hemos dado al género una atribución espectacular. Bueno, no, la atribución ya de sentido es hablar de sexo. Sexo ya es una posición de cultura. ¿Está? O sea, la palabra sexo ya está implicada en la cultura, porque es un acto de lenguaje, es un acto de categorización, es un acto taxonómico, hablar de sexo. Entonces, ese es el punto de vista de ella. Desde luego, ustedes saben que después ella ha vuelto sobre esta consideración diciendo, bueno, porque además es muy honesta, intelectualmente es una de las figuras de enorme honestidad, bueno, voy a recordar que en uno de sus textos dice, bueno, se comprende muy bien porque y lo comprendemos muy bien en las latitudes de América Latina, porque género
es mucho más disruptivo ya. Con género se produce una disrupción. Ella decía, bueno, es casi un diseño apegado, la palabra género. ¿Por qué? Pero entonces ella reconoce, ¿no?, que el efecto del concepto género en nuestra sociedad, ya saben ustedes, el alarido que provoca. Sigue provocando alaridos, ¿no? Hay gente que está contra la perspectiva de género. Entonces ella dice, bueno, porque los conceptos son herramientas de lucha. Y eso es lo que importa. Lo que importa es cómo un concepto sigue siendo pródigo en el avance hacia la libertad humana completa, ¿no? Esto es lo que no. Y, en fin, entonces, ahí una podría situar casi una tercera ola, por la audacia de la reflexión, sobre todo en una audacia, si ustedes vuelven a leer a Butler, van a ver que en realidad, insisto, su implicancia es decirnos a las feministas, qué tranquilidad, qué tranquilas que han quedado con el concepto de género. Y entonces, esa incomodidad que produjo, ¿qué les voy a decir? Nos costó bastante entenderla. Nos costó. Y bueno, y luego viene, y ese fermento tiene ya mucho que ver con otras formas de insurgencia que han tenido los cauces feministas. Una expresión muy temprana había estado dada por las configuraciones femeninas que tenían que ver con afrodescendientes, con mujeres de pueblos originarios, en fin, con mujeres que provenían de sociedades en donde la colonización, sobre todo la colonización fáctica, la colonización no la colonización cultural, la colonización fáctica, sociedades en donde había habido imperios dominando. Entonces, ahí hay todo un despertar respecto de condicionantes anticoloniales, o llamados decoloniales, postcoloniales. Hay una amplia literatura que aparece como feminismo decolonial, oposición postcolonial, etcétera, etcétera. Y últimamente, evidentemente, estamos acertándole a algo que parece que es la cuarta ola. Toda una discusión bella, porque por ahí alguien puede proponer hasta que hay una quinta, vaya a saber. Bueno, yo creo que por ahí, en fin, es lo de menos si estamos todavía en la tercera o en la cuarta. Está habiendo sacudones bravos sobre las diversas ideologías en las que se supone que estamos haciendo traducciones feministas. Obviamente, hay ideologías, hay posiciones políticas. Las ideologías y las posiciones políticas han representado muchas veces expresiones conservadoras en algunas latitudes. No es lo común en América Latina. En América Latina, la verdad es que cuando nos preguntan, hay posiciones conservadoras, por ejemplo, hay unas posiciones que llegaron a manifestar el beneplácito que tenía el avance imperial norteamericano sobre sociedades en donde había un retroceso, un retardo tremendo de la condición femenina. Bueno, creo que a las posiciones latinoamericanas no se les va a ocurrir bendecir las posiciones imperiales en orden a el programa de liberación femenina que traen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es un oxímoron. Para nosotros eso es consagrar la posibilidad de una épica guerrera fáctica sobre una sociedad que tiene seguramente muchos retrasos. Desde ya, ustedes saben que estamos imaginando muy bien lo que pasa con las poblaciones de Medio Oriente y demás. Nada puede justificar el bombardeo de unos segundos sobre esas sociedades. Sin embargo, ustedes saben que sí, ha habido expresiones que
que estuvieron bastante de acuerdo. Bueno, si en Afganistán nuestras tropas pueden significar la liberación de aquellas circunstancias de omisión casi del cuerpo femenino debido a las telurias de vestimentas y sobre todo de culturas, de tratos, en fin, de normas, es imposible que encontremos en América Latina repertorios de justificación de guerras imperiales. Es imposible. Puede ser que por ahí haya alguna mente un poco devastada que diga, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque tenemos que pensar, sí, en nuestras propias realidades retardadas, que no hay que encontrarlas solos en el interior tremendo de alguna provincia. No. Siempre hay la posibilidad de encontrar un retardo en medios urbanos bien consagrados, y si no, por ahí no aparecerían, y ustedes lo saben muy bien, fallos extraordinariamente desapegados al derecho, como el año pasado, creo, el otro año, aparecieron en la ciudad de Buenos Aires. Porque yo creo que, primero, que es muy difícil, sí, en general podemos decir, estas áreas tienen una dinámica de socialización de las mujeres, de ruptura, de rituales de sometimiento, pero, insisto, esas ciénagas dolorosas se encuentran también en los medios más urbanizados y más proclives a lo que llamamos en general el progresismo ideológico y político. Y de repente, por ahí, aparece un fallo en una situación de, en fin, inesperada. Yo podría señalarles, pero dejamos por otro día, algunos fallos notables que han tenido lugar en regiones del interior del país. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hacernos cargo de nuestras propias situaciones, metafóricamente, Afganistán. Tenemos muchas situaciones de retardo, muchísimas. Y con esto voy cerrando porque creo que ya me ocupé mucho tiempo, ustedes ven que me entusiasmo. Lo que quiero decirles es que, un minuto más, dos, estamos frente a un fermento de los feminismos hoy tan eclosionante, que es inútil usar algún régimen que alguna vez una queridísima colega, Laurita Mason, llamó el feministómetro. No hay posibilidad de tener autoridad que pueda hacer la métrica o el ocultamiento de termómetro o barómetro respecto de los feminismos. Dos, quiero decirles que hay tantos feminismos que hay muchas mujeres que son feministas y que no lo saben. Tres, hay muchas mujeres que se dicen feministas y sin embargo por ahí no son tan coherentes a la hora en que necesitamos maximizar y exhibir nuestros contenidos conceptuales y nuestras convicciones. Por lo tanto, yo creo que estamos en una preciosa aventura en nuestro país, y es de disponer de muchísimos fermentos feministas populares, con los que las académicas tenemos que seguir aprendiendo. Las académicas tenemos que seguir aprendiendo. ¿Saben cómo? Como está aprendiendo hoy la vieja generación de las jóvenes generaciones, de las sub-20, sub-15 me animo a decir. Hoy hay criaturas insurgentes con 9, 10 años de edad. Insurgentes en sus preguntas, insurgentes en sus cuestionamientos, e insurgentes en la tranquilidad con que analizan, por ejemplo, y usan el lenguaje inclusivo. Y que se sorprenden de que haya gente que todavía, bueno, en fin, se sorprende frente a modos de lenguajes, a expresiones y sobre todo a algunas conductas que se manifiestan por ahí de manera sorprendentemente alargada en medios de comunicación. En suma, por eso es que estamos también en una situación de aprendizaje.
de un aprendizaje que, en fin, que sugiere que hasta que efectivamente no se erradique la violencia patriarcal, las fórmulas patriarcales, los guisados patriarcales, que son energúmenas manifestaciones contra la demografía también masculina. Hay que descansar de esa masculinidad hegemónica que ha sido tan insensata y tan pródiga en situaciones tan enojosas y violentas para nuestras sociedades. En fin, arriba los feminismos, que efectivamente se consagran a la enorme gesta de la emancipación humana, no solo de los segmentos femeninos y de las otredades en orden al vasto arco sexo genérico, sino que al mismo tiempo contribuyen a repensar desde el fondo mismo de nuestra vertebración como personas la condición humana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Arriba los feminismos que van a vencer, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos, bueno, desde ya un montón de saludos, agradecimientos hacia vos por la disertación. Y antes de leerte las preguntas, que tenemos varias también, quería comentar, la señora decana habló de las diplomaturas. Actualmente nos encontramos inscribiendo en las diplomaturas, tanto en la diplomatura de Géneros y Sociedad, como la que dictamos con la Facultad de Derecho, como la diplomatura en Violencias de Género. Ahora vamos a dejar el email en el chat, por si quieren información, podrán solicitarlo ahí. Así que bueno, paso a leer las preguntas que tenemos, que dice así. Actualmente, Dora, ¿cuál es la postura del feminismo? ¿Cuáles son los objetivos actuales? ¿Se separa de acuerdo a cada lugar donde se reside? Bueno, justamente voy a insistir en que son los feminismos, depende de las vertientes. Hay feminismos, por ejemplo, que están muy nutridos respecto de la percepción postcolonial, y que trabajan de manera muy conectada y muy en cooperación absoluta con lo que serían las mujeres de los pueblos originarios. Yo voy a decir, por ejemplo, que hay un cierto soporte de todo esto, que es el movimiento Abya Yala, que reúne, una no podría decir que justamente que es el feminismo Abya Yala, no. Es un soporte también de muchos feminismos decoloniales, o por lo menos de algunos feminismos decoloniales. Entonces, esa es, por ejemplo, algo. En general, ¿a dónde vamos? Esto sí. Yo me parece que en América Latina, concretamente en Argentina, vamos a la procura de más y más y más y más derechos y a conseguir una vida social, económica, política paritaria. Esto es lo que creo que estamos queriendo, ¿no? Que haya paridad. No hay nada que pueda refrendar la idea de establecer un matriarcado o algún punto de vista de estos, que me parece en todo caso un desvarío. Por ahí puede ser que haya algunas compañeras pensando, primero el matriarcado nunca existió, es decir, es toda una presunción medio utópica que derivaba de la sostenibilidad del linaje por la matrilinealidad, pero no existió. Entonces, me parece que esa es la propuesta de los feminismos en América Latina, ¿no? Era conseguir paridad y conseguir desde luego una igualación, sí, de todas y todes, en el sentido de que, bueno, la paridad está significando ver, observar y percibir las intersecciones de clase y etnia. Las intersecciones de clase y etnia. Paridad significa también un mundo redistributivo, sin duda, está significando una perspectiva de justicia social, porque podemos estar absolutamente representadas medio a medio, pero haber obviamente por ahí una imposibilidad muy grande para muchísimas mujeres de acceder, en fin.
y que haya entonces, si está muy nutrido, es paritario, pero resulta que la paridad está alcanzando solo a las mujeres de clase media, esto es lo que necesitamos ver, ¿no? Es decir, no se puede prescindir de lo que ahora llamamos la perspectiva interseccional. A ver a dónde, cómo hacemos que haya un avance progresivo de todos los conjuntos de mujeres. Y en la Argentina particularmente también una gran devoción, una gran empatía, que felizmente a veces aparece en algunos núcleos un poco hostiles, pero bueno, creo que son márgenes, una enorme empatía y un enorme abrazo empático a las otredades, al arco sexo diverso. Parece que eso es un asunto que ha calado hondo en nuestra sociedad. Al punto ha calado que, porque se ha transformado en todo caso la representación política de la representación pública, la representación administrativa, de lo que se desea en torno de una sociedad justa y paritaria. Tenemos ministerios de mujeres, género y diversidad, tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires. Esto advierte sobre cambios notables en nuestra perspectiva feminista, ¿no? Tenemos varias preguntas, voy a seleccionar dos más, así que le pido por favor a las personas que no se enojen si no leo sus preguntas, pero bueno, el tiempo es tirano. La siguiente pregunta dice así: en relación a los derechos, ¿cómo entiende que el Poder Judicial acompaña estas épocas de reposicionamiento de la mujer y lógicamente del varón? Qué pregunta, pero esa vale muchísimo, y creo que no voy a tener toda la competencia del valor que significa retribuir por esta respuesta. No, pero vamos a las cosas. Bueno, el Poder Judicial está con una crisis muy de gran exposición. No es una crisis soterrada, es una crisis de exposición. Dos, obviamente, sobre el Poder Judicial pesan responsabilidades graves respecto de una notable no articulación. Una no articulación con el Estado del Derecho. El Estado del Derecho en la Argentina es enorme. El orden jurídico en la Argentina ha cambiado tanto, imagínense que tenemos nada menos que una ley de identidad de género. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez el Estado argentino trata con absoluta reverencia de igualdad en todos los campos, a las personas en sus más diferentes identidades sexuales y genéricas. Esto es notable. Esto es notable. Ahora, y la traducción de ese derecho en la cotidianidad de la administración de justicia revela un gap, ¿no? Todavía la administración de justicia tiene dificultades. Es cierto que estamos avanzando. La verdad que estamos avanzando. Últimamente me han llegado algunos fallos ejemplares respecto de cómo actuar frente a una violencia y cómo entenderse más allá del fuero. Fuero penal, no se quiere saber nada. Acabo de recibir una sentencia, lo voy a decir, voy a decir todo, porque del Centro Jurídico de Monteros, una sentencia ejemplar, donde el juez Mario Velázquez determina, era un juicio, obviamente de orden que estaba, en fin, de la primera resolución respecto a una violencia grave que había habido, y, en fin, una determinación en esa resolución que además se puede ver la audiencia está toda grabada, de una exclusión de 6 meses. Además es un pueblo pequeño del distrito de Monteros. Pero, obviamente en el momento que habla la víctima, pues invita a hablar al victimario, invita a hablar a la víctima, ustedes saben, y la víctima no es que sorprenda,
algo muy desgarrador, y narra que el individuo, además de esto y de otro, de propinarle esto y esto, ha tenido en la situación de mayor indefensión a toda la familia. No pasa dinero, están pasando hambre. Hacía 2 meses que ella iba y buscaba en la casa de sus padres algunos repertorios de alimentos, que estaban en una situación y que tiene un niño de 9 años, creo, y un niño de 1 año y medio. Y que, bueno, el juez tiene una resolución extraordinaria y resuelve sobre el fuero civil. Y dice, más adelante, en este momento mi obligación es amparar absolutamente. Y hace una atribución de sentidos extraordinaria. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos creatividad que se apega al derecho, no necesitamos creatividad. Ustedes ya saben que había un juez que tenía mucha creatividad, pero del lado del mal, era muy creativo para otras cuestiones. No las creatividades que necesitamos del lado de una interpretación integral de los derechos. ¿Qué hubiera, y él lo dice, es extraordinario este fallo, porque dice, esto normalmente es, bueno, es otro fuero, que se entienda. ¿Saben qué es eso? Eso es desentenderse del Estado de Justicia. Y entonces, nada impide, ¿cuál es el impedimento? Por la cual una resolución tiene que inmediatamente entender la situación de brutal exposición, de hambre de los niños. ¿Y saben qué? Le obliga a depositar ese mismo día y todas las semanas ante el Ministerio Público Fiscal, y además, por supuesto que tengo la primera boleta de depósito y tal, porque el individuo en cuestión se desempeña en el rubro de colectiveros y parece que tiene un colectivo, y además ella dice, bueno, no era lo que tenía que fijarse de todas maneras el juez en ese momento, que ha puesto todo a nombre de parientes, como suele ocurrir, ustedes saben. Eso, esa es otra disputa, pero que deposite es notable. Y obviamente con cumplimiento efectivo, etcétera, etcétera, y le advierte al individuo si ha entendido bien el significado que tiene su resolución, ¿no? Por eso le digo, hay cosas en que se está moviendo. Yo creo que hay hoy primero un estado de sensibilidad mucho mayor que el que teníamos unos años atrás. Siempre sostengo lo mismo. Para implicarse en el nuevo derecho, también hay que conocer algo del movimiento del derecho. Los otros días pude hablar sobre esto. ¿Qué quiero decir movimiento del derecho? Es que en general las profesiones jurídicas, es notable lo que ocurre. En general las profesionales son formados en la idea de que siempre fue así. Este es el derecho civil. Este es el derecho penal. Y hay que desmentir eso. ¿Siempre fue así? No. Hay un movimiento de los conceptos. Yo los otros días tomé 2 conceptos, discúlpenme esto. Uno, el de la tremenda autorización homicida del Estado, cuando, hasta el Código de 1921-22, en el que se suplanta completamente la cuestión de eximientes por los crímenes de honor y de dolor. Eso hay que saberlo, porque estamos desde eso, pasamos por el Instituto de la Evasión Violenta y hemos llegado al femicidio. ¿Saben qué? A mí me parece que ese transcurrir de los conceptos hace una idea de que el derecho es movible, es móvil, y que tiene que concordar con la condición humana, obviamente demandante de derechos en un momento determinado. Esto es lo que digo. Es una cosa muy, discúlpeme, porque vamos a otra pregunta, porque lo interesante es que quien glosa el derecho, quien hace codificación, generalmente se ve obligado a la glosa, que es el modo autorizante de otras manifestaciones. Y también quien hace jurisprudencia, y también quien en una revista presenta, por ejemplo, las interpretaciones de jurisprudencia respecto de un concepto, de una
de una apreciación y demás. Sin embargo, eso no es lo que se ve en la formación en derecho. ¿Se entiende lo que quiere decir? En la formación de derecho se ve como congelados, ¿eh? Y en general, yo sé que tal vez ustedes tienen esa preocupación ahí, la historia del derecho es absolutamente una tangente que se corta y que examina derecho romano. Y chau, se acabó. ¿Y derecho romano en qué tópicos? Ni por asomo el derecho romano en su tremenda facultad patriarcal. Entonces, digo, ahí hay incitantes en la formación. Necesitamos también que la formación esté conmovida por estas cuestiones que marco. Y sobre todo la idea de que el derecho, por supuesto, se establece en un momento determinado, tiene unos condimentos, le acierta un modo, en fin. Y muchas veces, con esto cierro, prometo, el movimiento, como ha pasado en la Argentina, el movimiento en la legislación, que significa un cambio en el orden jurídico finalmente, ha sido tan notable que es extraordinario. Nosotros en poco tiempo tuvimos ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿saben qué? Esto es muy animador, porque nos permite ver inclusive cierto retardo que hay entre ese avance y, se imaginan, por ahí los imaginarios telúricos regresivos. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido plebiscitar? Menos mal que los derechos humanos no se plebiscitan, ¿no? Pero ustedes se imaginan lo que hubiera sido plebiscitar, por ejemplo, ley de identidad de género. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, estamos frente a algo muy interesante. Y es que el orden jurídico está apresurando los tiempos. Ahora, a veces lo que nos sorprende es la teluria que queda en la formación, ¿no? Y en la configuración, sobre todo, del establishment de los fueros, podríamos decir. El establishment de los fueros. Yo, como no soy del rubro, soy muy irreverente, y digo, ¿por qué esos fueros? No hay que modificar inclusive el concepto que hace que esa administración probablemente tenga que cambiar. No necesitamos otros fueros. Pero esto yo sé que es muy bizarro y que nos llevaría a otras y otras discusiones. Nos abre la posibilidad a que te volvamos a convocar para hablar específicamente sobre... No, allí no. Sugiero que llamen a gente bien entendida y no a gente provocadora. Agentes de la provocación. Pero convoco mucho a eso, porque cada magistrada, cada magistrado tiene la potencialidad de discernir de acuerdo al derecho de manera muy creativa, apegada a la fórmula más progresiva del derecho. Esto es lo que... Y bueno, muchísimas gracias, Dora. Y vamos con la última pregunta, que es una pregunta que más que una pregunta es una reflexión. En un momento vos nombrás a varones feministas, se está hablando mucho de masculinidad, y queremos saber tu opinión sobre el tema de generar espacios de encuentro de varones, hablando con otros varones de la temática, varones feministas. De eso se trata. Estos días también he estado muy insurgente en esto. Digo, para salirme del establishment interno mío, ¿no? Que también nos acostumbramos a un conjunto de ideas y vamos por la estabilidad. Yo estoy pensando mucho que no vamos a convencer a los varones desde la externidad de nuestros oráculos feministas. Podemos conmover a muchos varones, sin duda, pero quiero decir que ese movimiento de conmoción, de reflexión, de entender la mochila patriarcal, de sensibilidad, debe provenir de varones que estén esclarecidos respecto de la abdicación de esa mochila a otros varones hablando de cosas de varones. Estoy absolutamente segura de que los grandes cambios
que podemos producir con nuestras locuciones feministas van a ser escasos, sobre todo, bueno, con relación a la posibilidad abierta de que varones esclarecidos le hablen a otros varones. Al final, digo en complementación, ahí no quiero decir que sea una vereda que vaya por otro costado, pero se ganaría mucho, se ganaría muchísimo. Creo que es también una obligación a experimentar con esto, cabildeos entre varones. Y en fin, en una propuesta de erradicación de las violencias, lo estoy diciendo muy a menudo, tenemos necesidad de políticas sobreestructurales y de oficios fundamentales del significado, oficios de esa política. La política más el oficio, más lo simbólico que tiene la política, las políticas tendientes a erradicar la violencia, pero debemos pensar que hay que trabajar de abajo para arriba, territorio por territorio. Es a nivel local, es a nivel del territorio que se tiene que desarrollar el enorme arco de incidencias para transformar las relaciones violentas. Y ahí una enorme tarea para territorios. Y en territorios tienen que hablar todas las organizaciones de los territorios, incluidas las universidades. Tienen que hacer las unidades políticas del territorio y tienen mucho que hacer la sociedad civil. Y tienen muchísimo que hacer las organizaciones de la sociedad civil. No solo las organizaciones feministas de mujeres, sino las organizaciones sindicales. Las organizaciones corporativas. En fin, esto es lo que creo que hay que hacer. Una instalación local de todas las... una instalación local de todas las incidencias que sabemos que una a una por ahí no resultan, pero si son unívocas, si junto con un nuevo estado de actitud del Poder Judicial, tenemos un nuevo estado de actitud de las fuerzas de seguridad en un determinado distrito, y si tenemos un nuevo lugar para el cabildeo con los varones, y si tenemos una mesa fundamental que vaya analizando, y si tenemos una transformación sustantiva, importante, de la malla curricular en un lugar, todo eso junto yo creo que en 3 años, puede significar un cambio muy importante a nivel local, ¿está claro? Donde todo tenga previsión. Se me ocurre que está en la hora de que ensayemos. Hace poco con la querida ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, más o menos que al unísono decíamos, estamos en una encrucijada y es el momento ya no tanto para los condicionamientos conceptuales como para las acciones conducentes, ¿no? Y evocaba la figura de Simón Rodríguez, el gran maestro de Simón Bolívar, que tiene una frase extraordinaria, que dice, o inventamos o erramos. Es la hora de la invención, pero de la invención mutua, de la invención que no tenga solamente lideresas esclarecidas, sino que haya un verdadero esfuerzo mancomunado, de varones muy involucrados, y desde luego de las diferentes varietales sexogenéricos en cada lugar. Obviamente no escapa la extraordinaria colaboración que debe significar el movimiento de mujeres y feministas en cada lugar. Muchísimas gracias, Dora.
Le voy a ceder la palabra a la señora decana, María Fernanda Vázquez. Dora, muchas gracias. La verdad que te escuchaba con mucha atención. Gracias por tu generosidad. Gracias por marcar un camino, ¿no? Por ir marcando un camino que a todas y a todos nos va dando claridad. La verdad que hoy tiraste tópicos súper fuertes. Yo tomé nota de un montón, tengo una hoja toda escrita. Estoy segura que todos y todas los asistentes sintieron lo mismo. Me gustaría, a modo de cierre, alguna reflexión tuya. Igual sé que este año seguramente vamos a seguir reencontrándonos y teniéndote en este espacio de la diplomatura y de las actividades que realiza este equipazo que se armó. La verdad, un equipazo de mucha energía entre la Facultad de Derecho y las Facultades Sociales, y esto me parece muy importante señalarlo, que dos facultades puedan estar trabajando juntas, sus equipos, y que sea nada más y nada menos que en una diplomatura. Así que me gustaría una reflexión final tuya, agradecerte nuevamente a vos y a cada uno de los y las asistentes. Bueno, reflexión final. A mí siempre me gusta proponer algo que es, ustedes saben que es un desorden, que es casi ¿cómo diré? Un acto de, es un auto de fe y es un acto telúrico, ¿no? Insubordinación, mucha insubordinación y valor para llevar adelante la insubordinación. Es exactamente lo opuesto de ustedes saben cuál es la frase del sometimiento, ¿no? O la frase que indica la autorización. Pero bueno, me gustaría decirles que es muy importante que nuestras universidades tengan este tipo de diplomaturas. Y tan importante como eso es que arraigue en escuelas diferentes. Eso me parece muy importante, porque las percepciones tienen que ser multidisciplinarias y efectivamente la formación tiene que tener ecos de las disciplinas todas. Así que bueno, felicitarles porque además es todo un compromiso, no es solamente una actitud de maquillaje, y quiero decirles que estoy muy segura de que este tipo de iniciativas es fundamental para esto que yo acabo de denunciar como la arquitectura de la erradicación a nivel territorial. Las universidades tienen un papel importantísimo en la gestión activa para mancomunar fuerzas, originar ideas, quebrantar los obstáculos en el nivel territorial. Entonces, hoy tenemos como nunca esa posibilidad, como nunca. Hace 15 años atrás teníamos un cierto páramo, ¿no? Bueno, entonces esto, desearles primero un año que podamos sortear la partícula insidiosa, que podamos sortear, hay que vacunarse, y además de vacunarse hay que hacer una gran todavía prevención, en fin, pero bueno, y ojalá que podamos encontrarnos en vivo y en directo, en algún momento de este año, que espero que no sea tan inolvidable como fue el 2020. En alguna medida también espero que sea tan inolvidable, sobre todo por el resultado del final de ese año. Así que, como ustedes ven, siempre hay una posibilidad para ver positivamente. Así que les mando un gran abrazo, gracias, gracias a todas, todos y todes.